Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a una edición más de tu programa Rompiendo Esquemas. Nos encontramos con Ricardo Jiménez. Él es sociólogo y comunicador. Con él vamos a conversar acerca de cómo esta pandemia, cómo esta situación de emergencia por el COVID-19 ha desnudado nuestra sociedad y se están visibilizando una serie de desigualdades sociales en el campo económico principalmente. Ricardo, bienvenido a Rompiendo Esquemas y a la radio. Tú ya eres conocido en la radio. Saludarte, saludar al programa Rompiendo Esquemas y a la radio, que siempre está en esta buena labor. Para mí es un gusto estar aquí. Ricardo, esta pandemia, esta situación de emergencia a nivel global y principalmente a nivel de nuestro país, nos ha desnudado como sociedad. Se están visibilizando las desigualdades sociales que aparentemente antes existían y podíamos verlas, ahora se están reflejando de manera más clara, ¿no? ¿Y cuál es tu apreciación al respecto, Ricardo? Sí, mira, yo considero que el elemento clave, preciso, que hace visibilizar estas desigualdades que tú señalas, es la precariedad y la informalidad, ¿no? Mientras el sistema económico neoliberal en el que estamos inmersos funcionaba, tenía un gran colchón que, según las cifras oficiales, es del 70%, de gente que vive en la informalidad y en la precariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso si tiene ingresos relativamente, digamos, razonables, ¿no? Como pasa con algunas pequeñas empresas, microempresas, donde la gente con mucho esfuerzo obtiene ciertos ingresos razonables para tener un nivel de vida relativamente aceptable. Todo eso, al ocurrir la pandemia y el estado de emergencia y la cuarentena, que paralizó las actividades, quedó desnudo. Se vieron los pies de barro de este colchón económico, ¿cierto? Porque vive al día, ¿no? Vive al día literalmente una gran cantidad de personas que si no trabajan el día no tienen ingresos, pero además vive al día a lo mejor a 1, 2 o 3 meses como máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permitido visibilizar lo que antes no se veía, porque antes esta precariedad estaba, vivir al día estaba, pero no se notaba, porque en la bicicleta íbamos todos pedaleando, digamos, ¿cierto? Ahora la bicicleta ya no pedaleó más y nos caemos. Entonces, ese es el gran factor, creo yo, que ha visibilizado las tremendas desigualdades, las tremendas ausencias del Estado, específicamente en salud, y también en educación, porque la virtualización forzada de la educación nos ha mostrado hasta qué punto está fallando también, ¿no es cierto? No hay una infraestructura, no hay una planificación, no es que el Estado, por modernizar la educación, haya decidido avanzar en la virtualización, sino que es una cosa de emergencia forzada que también nos ha desnudado esas carencias, ¿no? Ni hablar del aparato de salud, de la infraestructura de salud. Definitivamente, cuando tú nos hablas de precariedad e informalidad, bueno, y ahora último, las últimas noticias es que el Estado se ha visto en la necesidad de ir soltando a ese grupo poblacional que trabaja en la informalidad. Inclusive he visto imágenes de personas que han retomado partes de la Victoria para hacer su mercado informal, ¿no? O sea, en realidad es algo incontenible y es algo con lo que el Estado no previó que podía suceder de repente, si lo previó, pretendió de alguna manera subsanarlo con unos pequeños bonificaciones o bonos, ¿no? O bonos para poder maquillar una realidad que en realidad es mucho más compleja que solamente darle bonos a las personas. ¿Cuál es tu opinión acerca de los bonos que ha dado el gobierno, por ejemplo? Bueno, yo creo que tú das en el clavo en el sentido de que no se puede subsanar esta brecha tan grande, ¿no? De un 70% de personas que viven al día con las medidas que el gobierno ha tomado, ¿no? No se puede desconocer el hecho de que son medidas que antes de la pandemia, hace poco tiempo, eran impensables, ¿verdad? Pensar en dar un bono desde el Estado, aunque sea de 700 soles, era algo impensable, aun cuando, y esto es importante señalarlo, el Fondo Monetario Internacional desde hace años, no ahora con la pandemia, desde hace años, el propio Fondo Monetario Internacional viene recomendando la renta básica universal, el bono universal mensual, un salario mensual a todos los habitantes de un país. Lo viene recomendando, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Papa,
¿cierto? El Papa lo ha dicho públicamente, que hay que instalar el bono, renta básica, etc. Entonces, son avances forzados, impuestos por la emergencia, porque es incontenible, como tú bien has señalado, se desborda la necesidad de la gente, y también, como tú bien señalaste, son tan insuficientes, para no mencionar que son inoperantes, ¿no? Se demoran, la burocracia, la corrupción, en fin, pero en términos absolutos son tan insuficientes, tan esporádicos, no quieren entrar en el tema de fondo de las grandes reformas económicas que se necesitan, que no han servido de nada, literalmente, ¿no? No solo lo que tú señalas, hay imágenes en la internet del mercado de Gamarra ayer, ¿cierto? Una horda, una masa en un estadio, ¿cierto? Repleto. Pero ya mucho, desde antes, cuando recién comenzó la pandemia, yo salía, en mi familia era el que salía a hacer las compras, aquí en la cuadra 12, 15 de la Arequipa, ¿no? Iba al Plaza Vea, y yo constataba, te hablo hace, cuando recién empezó la pandemia, eso estaba lleno de vendedores ambulantes, esa gente que vive al día, que si no vende algo en el día no come en ese día, lleno, repleta la fila, taxistas repleta la fila, ¿no? Entonces la cuarentena nunca ha sido posible, porque el gobierno, yo diría que más que el gobierno, las élites empresariales, económicas, que han recibido privilegios durante 20 años, porque eso no se dice, han habido privilegios públicos, exenciones tributarias, impuestos que tenían que pagar al Estado, como todos los peruanos y peruanas, y que se les dio el privilegio de no pagar, supuestamente, ¿no? A pretexto de que eso mejora la inversión, el empleo y todo el discurso que ya conocemos. Pero después de 20 años de privilegio, estas élites empresariales multimillonarias no han querido cambiar ni un ápice del modelo económico, quieren salir de esta pandemia y lo están imponiendo y lo están logrando, quieren volver a una normalidad que ya no es posible, sin cambiar nada, y entonces vemos que la cuarentena nunca fue real y que hoy día es más bamba que nunca, digamos, es más trucha que nunca. Es una cuarentena en el papel que no se cumple para nada en la realidad, y yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que viene el colapso de contagio. Ya está ocurriendo y va a aumentar todavía más, y eso es inevitable, ¿no? Ricardo, has hablado acerca de, hay unas propuestas a nivel global de un bono universal. ¿Desde dónde desde la información que tú nos puedes dar, desde dónde se plantea, desde qué parte del Estado se plantea utilizar el dinero? O sea, ¿cómo podría un Estado utilizar un dinero para un bono universal? ¿Cuál es el planteamiento del Fondo Monetario o quizás del Papa, que mencionaste hace un momento? Sí, mira, esto tiene larga data. Ya desde los años 80 existía la red ATAC, que entiendo que ahora no existe, pero ya desde los años 80, 90, sectores intelectuales, académicos y economistas internacionales venían planteando la necesidad de imponer un impuesto a las grandes millonarias, multimillonarias fortunas, ¿no? Del 1% apenas, ¿no? Estoy pensando, este señor que es el más rico de Perú, que tiene 1.400 millones según cifras públicas, ¿no es cierto? Según informes públicos, imagínate, él tiene 1.400 millones, el 1%, ¿cuánto es? Es nada para él, digamos, ¿no? O sea, no lo va a afectar en nada, digamos, ¿no? Absolutamente, en nada. Entonces, y así con todos los multimillonarios, ¿no es cierto? Y eso podría servir para generar... Por supuesto, con eso se financia una renta básica, por eso el Fondo Monetario la ha planteado, ¿no? Esto se llamó en los años 80 y 90 la tasa Tobin. Tobin era un economista, premio Nobel, si mal no recuerdo, que planteó, hizo el cálculo y planteó que si en el planeta, en el mundo entero, se ponía este impuesto de 1% a los multimillonarios, se resolvían todos los problemas graves de pobreza y miseria en el mundo, sin afectar, insisto, a los multimillonarios, que no les va a pasar nada con un 1% menos, ¿no es cierto? Entonces, eso hoy día ha cobrado vigencia con la pandemia. El Fondo Monetario lo venía planteando desde antes, si mal no recuerdo, del 2015, 2016, 2017, públicamente el Fondo Monetario, y el Papa, por supuesto, se ha sumado a esta campaña, a este pedido, y hay voces en el Perú, como la actual congresista Rocío Silva, Santisteban, que lo está planteando, el Nuevo Perú con Verónica Mendoza lo está planteando, y otras fuerzas políticas, digamos, ¿no? Entonces, hay países que lo tienen, empezando por Estados Unidos, que en medio de la pandemia
ha instaurado un bono universal, no recuerdo si son $2.000, que para Estados Unidos no es mucho, para nosotros no suena mucho, pero allá no es tanto. Y en fin, hay esto, acá mismo en el Perú, estas medidas a medias tintas, insuficientes, de maquillaje, como tú las llamaste, también ya están abriendo ese camino, digamos, ¿no es cierto? Están abriendo ese camino de ir reconociendo que parece ser que no vamos a poder salir de esto sin algún cambio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se han quedado a mitad de camino porque el egoísmo de las élites multimillonarias, empresariales, grandes empresariales del Perú es horroroso, es abismante, ¿cierto? No quieren ningún cambio y han logrado imponerse, eso hay que decirlo con toda claridad, han logrado imponerse sobre el presidente Vizcarra y sobre el gobierno, la actual ministra de Economía, la ministra joven, es una neoliberal hecha y derecha que se ha negado incluso a contradecir al presidente, ¿cierto? Vizcarra, incluso para estas medidas tibias, el bono familiar, cuando lo planteó Vizcarra ya había dicho antes, 2 días, 3 días antes, que no era posible. Entonces estamos en esa situación, ¿cierto?, donde, hay que decirlo, hasta ahora, las élites han logrado, los multimillonarios, imponer su egoísmo y tratar de volver a una normalidad imposible, insisto, es cuestión de tiempo y lo vamos a ver día con día, que esto va al colapso y que tarde o temprano tendrán que tomarse en serio los cambios estructurales. Ricardo, el modelo económico en el que se plantean o se han planteado durante los últimos 20, 30 años en nuestro país, este modelo económico neoliberal, el modelo económico en el cual está basada nuestra Constitución, y por eso es que existe esa incapacidad por parte del Poder Ejecutivo de plantear medidas que puedan favorecer a las comunidades de la Amazonía, a la inversión en salud, a la inversión en educación. Este modelo económico, ¿tú cómo lo visibilizas después de esta pandemia? ¿Crees que va a tener algún efecto esta pandemia para que haya una reflexión como lo que estás mencionando ahora último? ¿O es que se va a ver obligado a un cambio, a una reinvención de la economía para poder luchar contra estas desigualdades? Bueno, yo quiero separar algunos aspectos de tu pregunta, ¿no? O sea, primero, quiero decir que si bien es cierto, tú apuntas muy bien que la actual Constitución, hecha además cuyos autores, ¿cierto?, están presos en la cárcel, Fujimori y Montesinos, lo cual es una vergüenza para cualquier país, ¿no es cierto?, en términos éticos, morales, ¿no? Que los autores de la Constitución, la máxima ley, estén presos por crímenes, y por sobre todo asesinatos y sobre todo la Constitución que está actual en el Perú, ¿no es cierto? Claro, que está vigente, ¿no? Y que se haya, y que se siga utilizando y viviendo con esta Constitución como si nada pasara, ¿no? ¿No? Entonces, más allá de las dudas, de las graves dudas morales, ¿cierto?, de tener una Constitución hecha por asesinos y ladrones que están en prisión, ¿cierto? No lo digo yo, lo ha dicho el Poder Judicial. Así es. Más allá de eso, económicamente, como tú señalas, es una Constitución hecha a medida, como un traje de sastre, a medida de los grandes empresarios multimillonarios, y que le impide al Estado y lo mantiene arrinconado al Estado para tomar cualquier medida de regulación de estos grandes negocios. Un ejemplo que doy de muestra, se podrían dar 500, se puede dar uno de muestra, hace pocos días el debate de las farmacéuticas, ¿cierto?, que siguiendo estos valores de egoísmo, siguiendo esta lógica y esta normalidad neoliberal de los 20, 30 años últimos, que la quieren continuar como si nada en esta crisis, han empezado a especular con los precios y aprovecharse de la necesidad de la gente y aumentar descaradamente los precios. El gobierno ha salido a decir que no puede regular, la CONFIEP ha salido a decir, ¿cierto?, que no puede regular los precios del Estado porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, yo le agradezco a la CONFIEP y le agradezco al gobierno que evidencien ante los peruanos y peruanas que esta Constitución para qué está hecha, ¿no es cierto? Está hecha para amparar a delincuentes, criminales, psicópatas, porque no se puede llamar de otra manera, mientras mueren personas, mientras las familias, los niños están en grave riesgo de su vida, estar especulando a ganar dinero con eso, ¿no es cierto? No se les puede llamar de otra manera que delincuentes, psicópatas. Y la Constitución está hecha para protegerlos. Ha sido clarísima la CONFIEP y yo espero, ahora, segunda parte de tu pregunta, hay otro elemento que quiero señalar, que tampoco es tan cierto, no es del todo cierto que esta Constitución impida a un gobierno buscar caminos para cambiarla.
hay algo que está bien establecido en la teoría política, en la teoría sociológica, que se llama voluntad política. ¿Cuál es? Que un gobernante, si tiene realmente su conciencia, su energía, de su voluntad, dispuesta a romper un bloqueo legal como el de esta Constitución, los caminos se encuentran. Este gobierno no tiene la voluntad política. Entonces se usa de pretexto la correa de fuerza de la Constitución y yo espero, yendo ya a tu pregunta, yo soy de los que estoy convencido de que no es cierto que podamos saber el futuro, por mucho que lo analicemos, por mucha información que tengamos, y creo que esta propia pandemia nos ha demostrado que hay que esperar lo inesperado, ¿no? Entonces yo no sé realmente lo que pueda pasar, si esto va a conseguir o no un cambio. Es claro que la presión va a ser mayor porque el colapso viene y crece de contagios, pero también es clara la voluntad política de los multimillonarios, de la CONFIEP y del propio gobierno actual de mantener a como dé lugar el sistema tal y como estaba, ¿cierto? Entonces, ahí está el caso, por ejemplo, de la AFP, que el presidente Vizcarra, a los ojos de todo el país, ¿cierto?, ha impedido y se ha opuesto y ha saboteado cada vez que el Congreso ha querido avanzar con el tema de devolverle sus ahorros a la gente, que si quiere es plata del Estado o de las empresas de la AFP que han hecho negocio con esa plata. Es plata de la gente que devolvérsela en la crisis para que no se muera de hambre. Y el gobierno ha mostrado claramente su falta de voluntad para empujar esas medidas. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad y yo personalmente tengo la esperanza y espero, por el bien del país, por el bien común, de que vengan los cambios estructurales, ¿no? Incluso te diría sinceramente por el propio bien de los millonarios, porque yo creo que ellos no, por ignorancia, por egoísmo, no se dan cuenta de que cuando los cambios no se pueden hacer democráticamente, tú puedes ver la historia, todas las revoluciones violentas de la historia han sido justamente porque las élites no han querido ceder cuando ya era inevitable ceder, ¿no es cierto? Entonces yo creo que podemos estar cerca de una situación de ese tipo y espero, confío, tengo la esperanza de que para algo siempre hay, no todo es malo dentro de lo malo, no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Yo espero que esta pandemia y este sufrimiento tan grande que estamos atravesando sirva para estos cambios hacia la solidaridad, hacia el bien común. Ricardo, dejando un poco la parte, esta parte que hemos conversado es una parte fundamental de la conversación que quería tener contigo, pero también quería ver un poquito remontándonos a los últimos 2 años o este año del gobierno de Vizcarra o este periodo, ¿qué es lo que hemos podido avanzar? ¿No? Porque algo se ha podido avanzar, recuerdo el año pasado, creo, no sé si tú estuviste, bueno, definitivamente sí estuviste al tanto de todo el proceso de la lucha contra la corrupción, qué es lo que hemos podido avanzar y qué es lo que no hemos podido avanzar hasta ahora, que es importante que avancemos en este tiempo y que se planteen en este nuevo momento, ¿no? Porque yo creo que este es un momento interesante en el que se pueden comenzar a plantear cosas que no se han avanzado, ¿no? Cosas que no se han hecho, ¿no? Cosas inmediatas que son factibles de hacer en nuestro país y que deberíamos implementarlas ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido avanzar y qué es lo que no hemos podido avanzar y qué podríamos hacer? Mira, voy a usar una metáfora, ¿no? Cuando se rompe un dique, ¿cierto? La fuerza de un río, de un caudal, rompe un dique, avanza y luego hay otro dique, ¿no es cierto?, que lo contiene. Luego rompe el agua ese dique y más allá va a haber otro dique, ¿no es cierto? Yo creo que esa metáfora nos sirve para entender cómo las fuerzas democráticas, progresistas y ciudadanas del Perú vienen avanzando sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de que los avances son enormes. Voy a nombrar los que me parecen más importantes. Primero, el hecho de que la élite política, ¿cierto?, que administraba este modelo neoliberal a las órdenes de la CONFIEP, para decirlo en términos sencillos, ¿cierto?, más impresentable, esa élite política más delincuencial, sí, que era el fujimorismo y el aprismo, han sido barridos por la ciudadanía. Ese es un primer gran, tremendo triunfo que no es poca cosa, y que va haciendo retroceder a las fuerzas del egoísmo, a las fuerzas neoliberales, a las fuerzas antidemocráticas que todavía están en el poder.
pero las va haciendo retroceder. Otro elemento importantísimo, creo yo, es el avance de la política pública de género, gracias al movimiento de mujeres, al movimiento feminista y al movimiento ciudadano que cada vez va comprendiendo y va acompañando esa lucha de las mujeres y del feminismo, ¿cierto? Y que se ha traducido en política pública. Un movimiento, por supuesto, mundial, pero que está entrando en Perú, que no es poca cosa, porque Perú ha sido muy reaccionario a estos avances. Sin embargo, creo que son maravillosos, son enormes, cada vez más grandes, y creo yo ya indetenibles, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos falta? Romper todavía más diques, porque si bien es cierto que la ciudadanía, con su fuerza, su conciencia, su acción, incluso de calle, su acción electoral, ¿cierto? Logró limpiar la política de esa élite política corrupta, criminal, delincuencial, impresentable que era el fujiaprismo, ¿cierto? El fujimorismo y su furgón de cola aprista, ¿cierto? Logró barrerlos de la escena política como un actor importante. La CONFIEP ha encontrado un nuevo administrador más presentable, más progresista, más democrático, entre comillas, que es el gobierno de Vizcarra, ¿cierto? Y que le está sirviendo mejor a sus intereses de élite egoístas, de no cambiar el sistema, que la élite que ya fue superada, la élite impresentable delincuencial. Entonces creo que estamos en ese camino, estamos por ver si la ciudadanía seguirá acrecentando su conciencia, su acción y su actividad para lograr los cambios que se necesitan, y yo creo que la pandemia va a ser un gran incentivo para eso, o si la élite multimillonaria, gran empresarial de la CONFIEP y su ahora nueva élite administrativa, que es el gobierno de Vizcarra, lograrán impedirlo, lograrán que la gente asuma este colapso y pague las cuentas, ¿cierto?, de la falta de Estado, de la falta de política pública y de la falta de bien común. Y buenamente, que puede ser, también es una posibilidad, y a eso está apostando la CONFIEP, ¿no es cierto? Que muera una cantidad masiva de peruanos y peruanas, y se enferme otra cantidad, y que la gente se lo aguante como pueda, ¿cierto? Sin tocar el sistema. Ricardo, tú en el segundo punto que mencionaste, los avances de género, nosotros trabajamos temas de género, tú también trabajas de género en formación, en educación. Los avances que se han hecho hasta ahora en el tema de género, ¿cuáles han sido, según tú, los principales, los fundamentales, y cuáles son los siguientes pasos que se deberían de dar? Bueno, yo creo que el avance más fundamental, ¿sí?, para decirlo en concreto, es el enfoque de género. Es decir, la mirada, ¿no? Enfoque viene de la metáfora del foco, ¿cierto? El foco que alumbra. Entonces el enfoque de género concentra y pone una mirada del Estado para ver las desigualdades de género y superarlas. Y crear instrumentos de política pública para ello. Presupuesto, normativa, en fin. Entonces creo que es el primer gran avance, y no por casualidad los sectores refractarios, los sectores que quieren retrotraer la historia, los sectores que quieren mantener la dominación de los hombres sobre las mujeres, la negación de los derechos de la diversidad sexual, han apuntado al enfoque de género, ¿no es cierto? Lo cual felizmente han salido derrotados. El enfoque de género además es un mínimo piso de derechos humanos universal que todos los estados modernos están obligados a cumplir, ¿cierto? Entonces creo que es el primer gran avance. ¿Qué falta? Falta sobre todo avanzar en la lucha contra la violencia de género, la lucha que es una lucha a la vez, sobre todo cultural, sobre todo educativa, pero también normativa, también de presupuesto. Y por otro lado, falta avanzar en los derechos de las personas de la diversidad sexual. El gran déficit, la gran ausencia de la política pública de género del Estado peruano es la diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda que eso va a ir avanzando, como avanza, porque todo esto viene de la conciencia, del cambio de conciencia de la ciudadanía, y ese cambio uno puede ver cómo viene aumentando. Tú sabes que ya en el Congreso han habido 2, 3 o más proyectos de matrimonio igualitario, por ejemplo, y entonces yo no tengo duda que tarde o temprano eso se va a aprobar, ¿no? Entonces, creo, pero es lo que falta, es lo que nos falta por avanzar. Sin desconocer, por supuesto, el mérito de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial, donde ha recaído más que nada la cuestión de la diversidad sexual, pero todavía en términos de defensa de derechos humanos, digamos.
que los xenófobos no salgan a acuchillar a las personas de la diversidad sexual, pero no hay una política pública como tal, y esto no lo digo yo, lo ha dicho un informe de la Defensoría del Pueblo, que falta política pública que promueva los derechos de la diversidad sexual. Eso. Este Congreso se supone debería ser el promotor de esas propuestas de políticas públicas para, hacia la diversidad sexual. ¿Cómo ves el avance de este Congreso respecto a este tema? Bueno, lo primero que quiero decir es que el anterior Congreso, ¿cierto? Como todos sabemos, era tan nefasto, era tan repudiable, que se permitió, ¿cierto? Se permitió sabotear una propuesta que incluso el Ejecutivo había puesto con fuerza, ¿cierto? No recuerdo cómo se llama la fórmula legal, que al final cerró el Congreso, ¿no es cierto? Y ellos se burlaron del Ejecutivo, como tantas veces lo hicieron antes de cerrar el Congreso, y postergaron, creo que por 30 años, no recuerdo, la paridad y la alternancia, ¿no? O sea, un Congreso repudiado por la inmensa mayoría, un Congreso de salida, se permitió sabotear una norma que todo el país, o la inmensa mayoría del país, ya había establecido y el Ejecutivo había establecido, ¿no? Entonces, la gran esperanza era este Congreso, pero este Congreso ha sido un misterio desde el inicio, ¿cierto? Sí. Es un Congreso que yo lo considero de transición, que fueron elegidos los representantes actuales en su gran mayoría para repudiar a esa élite delincuencial, ¿no es cierto? Fujiaprista. Pero no fueron elegidos por méritos propios, ¿no? La inmensa mayoría del país no sabíamos realmente quiénes eran muchas de esas listas que fueron elegidas, que además fueron elegidas con pocos votos, como tú sabes. Entonces, hasta ahora ese misterio se ha ido despejando más o menos, y yo tengo la certeza de que es un Congreso que está jugando un rol más progresivo que el Ejecutivo, por ejemplo. Es desde el Congreso que han salido las propuestas para que la gente se le puedan devolver sus ahorros de la AFP, por lo menos, ya que el Estado no tiene ninguna política real y seria para que la gente no muera de hambre en cuarentena. Fue el Congreso el que impuso la devolución de los ahorros de la gente, ¿no? En contra del lobby de las AFP, del cual se hizo eco el gobierno. Y ahora el propio Congreso está debatiendo cosas bien interesantes. O sea, entre otras cosas, la propuesta, como ya dije, que la sostienen congresistas como Rocío Silva, de la renta básica al bono universal, que no es la única medida, pero es una de las medidas imprescindibles para salir de esta crisis de manera de bien común. Ricardo, una última reflexión para ir cerrando esta conversación. Es importante que las personas en este momento, que todavía tenemos para un mes más, bueno, hasta fines de julio, en nuestras casas de cuarentena, por eso es que estamos haciendo los programas por estos medios, que también nos está dando un aprendizaje, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cuál es la reflexión final, una reflexión para las personas que nos siguen por redes sociales, que esto se va a transcribir también para las personas que nos escuchan y nos leen en la radio y en la organización desde la que trabajamos, SIDA Vida? ¿Cuál es la reflexión que tú podrías darnos para que las personas entiendan de que es un momento importante en el que tenemos que pensar lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y cómo deberíamos nosotros como sociedad civil actuar frente a las circunstancias que se nos presentan, como una pandemia, como disposiciones por parte del Estado? ¿Cuál es la reflexión final que podría darnos al respecto, Ricardo? Bueno, yo con toda sinceridad compartiría con la gente, los invitaría a reflexionar, a pensar muy seriamente que las razones, las causas por las que estamos en la situación en que estamos, tan terrible, tan trágica, tienen que ver con el egoísmo. El egoísmo en economía, el egoísmo en política, el egoísmo en términos de derechos ciudadanos, ¿cierto? Y que sería importantísimo, quizás para sobrevivir como humanidad o como país, ¿cierto?, que reflexionemos sobre eso y tratemos de buscar caminos alternativos, caminos de bien común, sacarnos esa idea equivocada, venenosa, que a propósito se nos inculcó durante décadas, de que la única manera de que nosotros tengamos bienestar es que otros no lo tengan, y que si el bienestar del otro va a ser contrario al mío. Y esa idea es la que nos ha llevado acá donde todos, porque
hay que decirlo, ¿no? No va a servir de mucho, esa es la verdad, que nosotros, los que podamos nos quedemos en casa. Si la inmensa, grandes mayorías de personas no se pueden quedar en casa y se van a contagiar, nosotros nos vamos a terminar contagiando. No hay ninguna posibilidad de evitarlo. Eso hay que ser muy serio y muy claro. Es cierto, eso es la verdad. Y eso es el egoísmo que yo llamo irracional, ¿cierto? De la CONFIEP y esa gente que no sé de dónde sacan ellos que con su dinero se van a poder proteger, porque se demorará más o menos, pero el contagio les va a llegar a todos. Eso es inevitable. Entonces, yo los invitaría a pensar en esto, y lo primero que tenemos que cuestionar es este discurso tan irresponsable del gobierno, de como el Estado y el gobierno son incapaces de tomar medidas serias, reales, para salir de esta crisis con bien común, y no quieren reconocer esto, no quieren decirlo. Han inventado este discurso de que todo es culpa de la gente, ¿cierto? Que el que está en la calle es un irresponsable, ¿no? La señora que está en la calle, la señora que camina de vuelta a su provincia porque no tiene cómo vivir en Lima, con sus niños pequeños, ¿cierto? Y que duerme en la calle, es una irresponsable, ¿no? Entonces, esa violencia discursiva, simbólica, es la que está fracturando el país, lo puede hacer estallar mañana, y ninguno de nosotros va a estar a salvo. Eso creo que hay que decirlo con toda claridad, y más bien lo que necesitamos es dar un giro hacia el bien común, hacia la solidaridad, que nos va a salvar a todos, nos va a proteger a todos, ¿no? Y que es perfectamente posible, como ya lo conversamos en esta primera parte de esta entrevista. Eso es lo que yo podría compartir con la gente de todo corazón, con toda sinceridad. Yo tengo un niño de 2 años, ¿cierto? Que ha estado encerrado todavía, y pienso en su futuro, ¿no es cierto? No solo en el mío, no solo en nuestro presente, y en la de todos los niños, en esos niños que están sufriendo en la calle, durmiendo con sus padres, desesperados, ¿cierto? Y entonces veo hasta qué punto el egoísmo nos ha enfermado como sociedad, hay una economía enferma de egoísmo, hay una política enferma de egoísmo, y tenemos que dejarla atrás. Basta, como ha dicho el Papa, hay que superar lo absurdo de esta política, ¿no es cierto? Eso. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros en Rompiendo Esquemas y en la radio, y esperemos vernos en una nueva oportunidad por estos medios y para que colabores con nosotros en cualquier tema interesante respecto a lo de... Con todo gusto siempre, y yo siempre felicitándolos a ustedes por la labor, a la radio, a tu programa, Alonso, y a ti por tu labor incansable que hoy día alimenta la esperanza. Alimenta la esperanza. Yo creo que esa era la idea de esta conversación, Ricardo, y hacer un análisis un poco crítico de lo que estamos viviendo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Será hasta gracias a ti, Alonso. Bueno, con todo será hasta el próximo jueves en horario de la tarde. Muy buenas tardes.